estamos en el lunes 22 de enero. Aquí llega la primera emisión de TVC Noticias. María Mercedes, buen día. Robert, buen inicio de semana para ti y todos nuestros amigos televidentes. Buenos días, gracias por estar junto a nosotros. Cada mañana es un placer acompañarles. Semana en la cual hay que ponerle el optimismo y las ganas. Disfrute un buen desayuno y si está por hacer deporte, hágalo. Y cafecito caliente en la mañana porque estamos con 10 grados centígrados acá en la ciudad capital. Así que abrigarse esta mañana y ya a lo largo del día y la cosa se irá pintando como lo diga el clima. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional continúa tratando el informe para el primer debate de la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado. Así es, Robert, amigos, recordemos que esta fue impulsada por el Ejecutivo. Las bancadas de la Revolución Ciudadana, así como el Partido Social Cristiano, han reiterado su rechazo al incremento al IVA. La ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno busca sortear las fases iniciales de su tratamiento y aunque con múltiples oposiciones, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea continúa incorporando cambios y propuestas previo a la aprobación del informe para primer debate. IVA con un punto permanente y 2 puntos temporales hasta el 2026, que nos va a permitir recaudar 1.300 millones de dólares. Este punto fue el más conflictivo del debate y las bancadas de Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano ratificaron su rechazo a esta medida. Creemos que hay otros mecanismos que son más eficientes de recaudación, que no va a afectar el bolsillo de los más necesitados ni de la clase media. Amparado en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Función Legislativa, que nos permite presentar un informe de minoría, haciendo llamado a los demás sectores representados en la Asamblea para que sobre este informe de minoría que no tiene el IVA, podamos hacer un planteamiento y una propuesta que sí permita una recaudación para atender la emergencia que tiene en seguridad el país entero. Otra de las modificaciones de esta ley establece la imposición de un impuesto a las ganancias extraordinarias de las grandes empresas que operan en el país. Eso nos va a permitir tener más o menos una recaudación de 200 millones de dólares. Y si nosotros le estamos diciendo con el discurso de que paguen más, cárguenles más impuestos, también podría estarse teniendo un efecto a la inversa, de que reduzcan sus plazas de trabajo. Además, acogiendo la propuesta del correísmo, se estableció una nueva tabla de tributos a las utilidades de los bancos. Una tabla técnica con la cual nosotros estamos de acuerdo, que distribuye de menos de 50 millones de dólares un impuesto a los bancos, a las utilidades de los bancos del 15%, de 50 millones a 100 millones del 20% y de más de 100 millones del 25%. Finalmente, también se incorporó a la ley una disposición que permite al Ejecutivo incrementar el impuesto a la salida de divisas. Informó Álvaro Terán. El Consejo de Administración Legislativa calificó la cuarta ley económica urgente enviada por el presidente de la República, Daniel Noboa, denominada Ley para el Ahorro y la Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la Lucha contra la Corrupción. Con 5 votos a favor, 2 del Partido Social Cristiano, 2 del oficialismo y 1 de Construye, se calificó el proyecto de ley enviado con carácter económico urgente por el presidente de la República, Daniel Noboa. La normativa a última hora cambió de nombre y de lo que antes se titulaba Proyecto de Ley Orgánica de Urgencia Económica para la Recuperación de Activos de Origen Ilícito y Transparencia en la Contratación Pública, ahora se denomina Ley para el Ahorro y la Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la Lucha contra la Corrupción. En un comunicado, la Asamblea Nacional señaló que el presidente de la República subsanó los errores que observó la Unidad Técnica Legislativa y por el cual en un principio se recomendaba no calificar. Del correísmo, la asambleísta Esther Cuesta votó en contra y Viviana Veloz se abstuvo. El proyecto de ley se tramitará en la Comisión de Régimen Económico
económico, cuya presidencia está en manos del oficialismo con la legisladora Natalie Farinango. El proyecto de ley económico urgente enviado por el presidente Daniel Noboa, que busca combatir la criminalidad económica y la corrupción, ha sido calificado por el CAL y enviado a régimen económico, donde lo trataremos con responsabilidad y compromiso. El movimiento Construye, que en esta ocasión dio su apoyo para la calificación del proyecto de ley, solicitó tener en esta comisión 2 legisladores para que observen la normativa, informó Valeria Navarro. El SEI confirmó mediante un comunicado que el pasado 19 de enero, en horas de la noche, se realizó un operativo para trasladar al ciudadano Daniel Salcedo desde la cárcel 4 en Quito hacia el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi. El Ministerio de Salud realizó una valoración médica al detenido a fin de salvaguardar la integridad física y psicológica de esta persona. El día de su traslado, su abogado defensor señaló que su defendido habría firmado un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía, situación que fue desmentida por esta entidad, quien recordó a la opinión pública que esta técnica especial de investigación es reservada. Y el asesor presidencial para las Américas, Christopher Dodd, liderará una delegación del gobierno de los Estados Unidos que visitará el Ecuador entre el 22 y el 25 de enero. La delegación está compuesta además por oficiales civiles y militares, así como también por el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos. Esta delegación visitará nuestro país para escuchar y también considerar opciones para acelerar la cooperación bilateral en materia de seguridad y analizar también enfoques de colaboración para confrontar las amenazas que representan las organizaciones delictivas transnacionales. La agenda de la delegación estadounidense incluye reuniones con el presidente de la República, Daniel Noboa, los ministros de Defensa, Gobierno, Relaciones Exteriores y de Finanzas, así como también los altos mandos de las fuerzas del orden y del sector de la justicia. También representantes de la sociedad civil al frente de la lucha contra la corrupción. La Comunidad Andina en Naciones mantuvo una reunión extraordinaria en la cual analiza el accionar del crimen organizado transnacional y adoptó varias medidas para frenar el avance en países miembros. ¿Qué decisiones se tomaron? Enseguida le contamos. Tras los violentos atentados terroristas que sacudieron a Ecuador a inicios de este 2024, la Comunidad Andina de Naciones decidió sesionar de manera extraordinaria para analizar acciones conjuntas en la lucha contra el crimen transnacional. Colombia, Perú y Bolivia iniciaron sus intervenciones solidarizándose con el gobierno de Daniel Noboa. Debo reiterar el apoyo de Colombia a la hermana República del Ecuador y a su institucionalidad democrática. Y estamos trabajando en atención a nuestras fortalezas y debilidades para evitar que esto nuevamente ocurra en un futuro próximo al interior de nuestros estados. Los países miembros elaboraron un informe en el que se trazó una hoja de ruta para enfrentar al crimen organizado. Entre las resoluciones más importantes destaca el incremento de los controles fronterizos y aduaneros. Con el objetivo de crear el Banco Andino de Datos, que cuente con datos biográficos, biométricos, entre otros, que incluya personas con antecedentes. Además, se acordó conformar una alianza regional antinarcóticos para rastrear, interceptar y desarticular a cárteles transnacionales a través del fortalecimiento de la inteligencia policial. Donde no solo seamos los países de la Comunidad Andina que luchemos contra este flagelo, que luchemos contra estas organizaciones criminales, sino que podamos invitar y convocar a todos los países de la región. De ahora en adelante, las operaciones policiales serán coordinadas en temas relacionados a tráfico de drogas, personas, armas y también minería ilegal. Es un documento que va a llevar mucho tiempo la implementación, pero que hemos decidido empezar el día de hoy. Y qué mejor a través de la colaboración de una región hermana de países que naturalmente tenemos una relación y que tenemos que trabajar de esta forma coordinada en beneficio de la población. La resolución adoptada será vinculante y contará con un seguimiento periódico, el cual incluye nuevas sesiones extraordinarias. Informó Álvaro Terán.
La Comisión de Fiscalización calificó el juicio político en contra del Consejo de la Judicatura Fausto Murillo, así como también del ex vocal Juan José Murillo, por presunto incumplimiento de funciones. Al ser un juicio que se arrastra del periodo pasado, el asambleísta del Partido Social Cristiano, Carlos Vera Mora, será el ponente. Aún restan tramitar 2 juicios políticos más para que se llegue al proceso que se sigue contra la fiscal general del Estado. Se puede contarles que el concurso para la renovación de 2 vocales del Consejo Nacional Electoral deberá retomarse luego de que un tribunal provincial del Guayas revocara una acción constitucional que detuvo este proceso. Enseguida le contamos la aplicación de esta decisión. Un tribunal de la Corte de Justicia del Guayas dejó sin efecto una acción de protección que echó abajo el concurso de selección de 2 vocales del Consejo Nacional Electoral y lo retrotraía a su fase inicial. Que ya se podría retomar nuevamente por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el concurso. Lo que corresponde en estos momentos, o sea, la etapa del concurso pertinente, es volver a las recalificaciones. La nueva sentencia no solo que ratifica todo lo actuado por el Comité de Selección del Consejo de Participación Ciudadana, sino que cuestiona la intención de los accionantes de usar la justicia para beneficio personal. Las acciones de protección lamentablemente han tenido un abuso por parte de muchas autoridades, de muchos abogados. Observadores de este proceso señalan que desde el inicio el concurso se ha enfrentado a una serie de irregularidades, las cuales deben ser subsanadas por el CPCCS. Y esta comisión subió 20 puntos al señor Eduardo Franco Loor, ex abogado de Jorge Glass, y a la señora Biel Capárraga, que fueron auspiciados por el correísmo en la campaña para el Consejo de Participación Ciudadana. Fueron candidatos de elección popular, lo que tiene expresamente un impedimento legal para que hayan podido postular precisamente para el concurso del Consejo Nacional Electoral. Ante la duda de si es posible o no iniciar la renovación parcial de los vocales del CNE mientras duren los procesos electorales, expertos responden. La única prohibición para que no se puedan cambiar los vocales del Consejo Nacional Electoral en este caso es a través de un proceso de fiscalización o de juicio político por parte de la Asamblea Nacional. Pero nada tiene que ver en este caso un concurso que ya está en tiempo suplementario porque está prorrogado. Debido a los sucesivos comicios que ha enfrentado Ecuador y las constantes crisis del Consejo de Participación Ciudadana, los vocales del CNE llevan prorrogados en sus funciones cerca de 25 meses. Informó Álvaro Terán. El director del Instituto de Seguridad Social de la Policía, Renato González, denunció este fin de semana haber recibido un depósito irregular de una elevada suma de dinero en su cuenta personal. El funcionario anunció acciones legales a fin de investigar lo ocurrido. El director del Instituto de Seguridad Social de la Policía, Renato González, miró con sorpresa que este fin de semana su cuenta bancaria personal recibió una transferencia de $258,000 provenientes de una cuenta desconocida, la cual curiosamente respondía a su mismo nombre. Ingresé a mi cuenta virtual para verificar el saldo, cuando me encontré con la ingrata sorpresa de una transferencia de $258,235, una cantidad sumamente inusual, descomunal, que jamás en mi vida la he manejado ni la he tenido. Por lo tanto, realicé los reportes respectivos. El funcionario indicó que ya puso en conocimiento de su banco esta novedad y que en las próximas horas presentará la correspondiente denuncia ante Fiscalía. Porque yo considero que es un atentado a la seguridad financiera de las personas que cualquier ecuatoriano estemos expuestos a que nuestras cuentas, tanto de ahorros como corrientes, puedan ser utilizadas inclusive para el lavado de activos y nosotros ni siquiera nos damos por enterado. El director del ISPOL duda que este depósito sea un error casual, pues una situación similar fue detectada en el caso Metástasis. El crimen organizado utiliza varias estrategias para desprestigiar a sus oponentes. Una de ellas es precisamente esta, y que lo vimos claramente identificado
en el caso Metástasis, donde se hablaba de transferirle a la fiscal Sanabria $100,000 con desconocimiento de ella y utilizando luego a un medio digital para realizar el escándalo. Renato González fue designado como director general del ISPOL en abril del 2021 y desde entonces ha encabezado los procesos legales tendientes a recuperar los más de 950 millones de dólares sustraídos ilegalmente a esta institución. Informó Álvaro Terán. La posibilidad de someterse nuevamente a consulta popular a actividad petrolera en el ITT sería factible. Esto a pesar de que ya existe un pronunciamiento previo de los ecuatorianos en las urnas que mostraron evidente su posición en contra. De aquí se podría sacar recursos económicos para enfrentar, dicen, el conflicto armado interno. Miremos. La posibilidad que se realice una nueva consulta popular sobre el ITT Amazonía Ecuatoriana puso los pelos de punta a Pedro Bermeo del colectivo Yas Unidos. Lamentablemente, ciertos asambleístas están proponiendo vulnerar flagrantemente los derechos de las y los ecuatorianos que nos pronunciamos claramente, contundentemente, el 60% a favor de mantener el crudo del Yasuní ITT. No cumplir con esto es una vulneración, no solamente a los ecuatorianos que votamos sí, sino también a todos los ecuatorianos, porque estamos poniendo en riesgo el Estado de Derecho y la democracia del país. El pasado 23 de agosto del 2023 se decidió que la actividad petrolera en el ITT progresivamente se suspenda en el plazo de un año. Nosotros estamos justamente recopilando para entregar a la Corte Constitucional, que recordemos está en su fase de seguimiento del cumplimiento del dictamen de la consulta popular, y que en caso de que exista un incumplimiento de ese dictamen, la Corte Constitucional, como establecido en otros casos, muy probablemente destituirá a todos los miembros que incumplan, comenzando por las máximas autoridades como el presidente o en los casos de los asambleístas. El jurista Esteban Ron no ve imposible la intención de llevar nuevamente a las urnas el tema, pero habrá que cambiar el objetivo. Hacer un tema globalizante, por ejemplo, de sectores estratégicos y la inversión de los mismos para sostener la seguridad y además la contención de los grupos terroristas, incluyendo el Yasuní. Entonces, poner un espectro mucho más global de lo que puede suceder con el tema y el destino de los efectos, incluyendo el Yasuní, y eso te revertiría el efecto. Pero ese no sería el único as que se podría tener bajo la manga. Pero va a depender de la Corte Constitucional, es que debido al cambio estratégico que se tiene en el país en la agenda, la atención de seguridad y demás, se nos consulte a los ecuatorianos con la extensión de ese plazo. Es decir, que se cesen las actividades, que se sigan con las actividades mayor tiempo mientras se tenga que sostener el conflicto. ¿Pero por qué? Porque hay la motivación suficiente en temas fácticos y de agenda gubernamental. Propuestas que surgen tras la intención del régimen de incrementar el impuesto al valor agregado IVA del 12 al 15% para enfrentar el conflicto bélico interno, informó Héctor Romero. Una vez finalizada la concesión del oleoducto de crudos pesados, esta importante infraestructura petrolera pasará a manos del Estado ecuatoriano. El Ministerio de Energía anunció que ya se encuentra en marcha un proceso de transición entre esta empresa y también los representantes del gobierno. Tras 20 años de concesión, el oleoducto de crudos pesados pasará a manos del Estado ecuatoriano. Esta infraestructura tiene la capacidad de transportar diariamente alrededor de 450,000 barriles de petróleo. Esta infraestructura costó su construcción en el 2003 cerca de $1,475 millones, que lo financió la contratista OCP. A cambio, el Estado ecuatoriano le garantizó un contrato de 20 años de operación. Y aunque el contrato finalizó el 15 de noviembre del 2023, el Estado y la empresa administradora acordaron extender las funciones hasta enero del 2024 a fin de llevar a cabo una transición ordenada. Este proceso de transición debió haber empezado hace por lo menos unos 6 meses. Aquí sí cabría que organismos como la Contraloría General del Estado realicen una auditoría y encuentren si existe o no justificativo para realizar estas prórrogas y cuantifiquen cuál es la pérdida que está teniendo el Estado cada día que pasa sin que se revierta esta concesión. Analistas consideran que el Estado ecuatoriano se ahorrará millones de dólares una vez que se haga cargo de esta obra. El primer beneficio sería el obtener
un menor costo de transporte para el crudo pesado, que bajo estas mismas cifras podría significar cerca de 2.200 millones de dólares en ahorro en el mismo periodo de 20 años. Pero si nosotros lo valoramos a término de reposición, esas instalaciones por lo menos están valoradas en 2.000 millones de dólares. Analistas instan al gobierno a crear las condiciones óptimas para garantizar el adecuado funcionamiento de esta infraestructura petrolera. El Estado debe trabajar con transparencia. Se debe definir la tarifa, se debe ya definir un cronograma de entrega y recepción de las instalaciones. El Ministerio de Energía señaló que el proceso de transición se encuentra en marcha, sin embargo, no se ha fijado una fecha para la entrega definitiva de esta obra. Informó Álvaro Terán. Y al retornar, el Servicio de Rentas Internas habilitó la plataforma para registrar cargas familiares. Con esto y más, ya le contamos al retornar. La policía actuó y se evitó esto. Hay más información. Sector de Guamaní. Priscila, buenos días. Adelante. Gracias, Robert, amigos, muy buenos días. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. En efecto, nosotros en Guamaní estamos en el ingreso a Caupicho, justamente al sur de la ciudad, para comentarles los detalles acerca de este nuevo hecho de inseguridad en nuestra capital. Cerca de las 3 de la madrugada llegaron hasta este punto delincuentes, colocaron un artefacto explosivo en los exteriores de esta farmacia para poder robar el dinero de un cajero automático que se encuentra en el interior de este negocio. Sin embargo, los vecinos ya escucharon un fuerte estruendo, dieron aviso al EQ 911. De inmediato se encontraba también una patrulla de la Policía Nacional muy cerca de este sector y lo que lograron justamente fue que huyeran los delincuentes en 2 vehículos. Aparentemente serían 5 las personas y al momento lo que se está realizando ya es un procedimiento por parte de los uniformados y también de la seguridad privada y quienes son dueños de esta farmacia. Vamos de inmediato a conversar con el coronel Argüello a cargo de este procedimiento. Coronel, muy buenos días. ¿Se conoce qué tipo de artefacto se colocó hasta el momento en esta farmacia? Muy buenos días, queridos ciudadanos, ciudadanas. Siempre reciban un saludo muy especial de su Policía Nacional. Sepan ustedes que estamos trabajando las 24 horas del día, los 365 días del año. Y en relación al tipo de cara, se trata de un artefacto con características explosivas que ya fue levantado por las unidades de investigación de la Policía Nacional correspondiente a fin de determinar realmente qué tipo de material fue utilizado en este incidente. ¿Se conoce acerca de los delincuentes que huyeron? ¿Ya las unidades investigativas están tras la pista? Bueno, es muy importante ustedes que sepan que el patrullaje preventivo que realizan las unidades del sector impidieron que se consuma este delito, cuyo objetivo principal era el atraco al cajero automático. Y en vista de que la unidad fue alertada de manera oportuna por el EQ 911, avanzó y estos terroristas visualizaron la presencia del patrullero y salieron en precipitada huida para evitar ser capturados por su Policía Nacional. Al momento se está haciendo el levantamiento de los indicios también de esta zona. Vemos que incluso toda la parte de ingreso a la farmacia, es decir, la puerta Lanford, quedó destruida. Justamente son los efectos de estos materiales que tienen características explosivas que forzan las seguridades físicas que tienen los diferentes locales comerciales del sector. Gracias al coronel Argüello por esta información. Al momento se encuentran miembros de la Policía Nacional realizando las pericias correspondientes. También hay miembros de la seguridad privada, incluso los propietarios de este negocio. Cerca de las 3 de la madrugada, pues los sujetos llegaron hasta este lugar, colocaron un artefacto explosivo y estas son las consecuencias. Se encuentra destruida toda la parte de ingreso a la farmacia e igualmente pues no lograron llevarse el dinero, pero sí quedó destruido el cajero automático
económico y también genera este hecho preocupación en quienes habitan acá en Caupicho, esto al sur de la ciudad, en el sector de Guamaní, sobre todo porque no es un hecho aislado, sino que ya se habían registrado en otros sectores de la ciudad, pues lo mismo, intentos de robo o incluso se han logrado llevar el dinero de los cajeros automáticos. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Hace pocos minutos igual se encontraban miembros del cuerpo de bomberos quienes lograron dejar la zona segura y posteriormente también ya se retiraron. Así que con esta información nos despedimos. Buenos días. Hay que destacar el buen trabajo de la policía. Se evitó que se robe un cajero más y claro, los pillos que intentan atentar con nuestra tranquilidad y evidentemente robarse los dineros nuestros. María Mercedes. Gracias, Robert. Continuamos con más información. El Servicio de Rentas Internas habilitó la plataforma virtual para que los contribuyentes registren a sus cargas familiares como parte de las gestiones para obtener la deducción del impuesto a la renta. ¿Cómo realizarla? Aquí se lo contamos. Para este 2024, el Servicio de Rentas Internas habilitó su plataforma para que la ciudadanía pueda efectuar la deducción al impuesto a la renta de manera digital. Los contribuyentes, según estipula esta institución, pueden registrar virtualmente a sus cargas familiares y ya no dependerán de los departamentos de recursos humanos de las instituciones en las que trabajan. Si tenemos más de 5 cargas familiares, nos podemos hacer uso de 20 canastas básicas, que de acuerdo a la canasta básica del 2023 estamos hablando de una rebaja de unos $2,753. El proceso es el siguiente. Usted debe ingresar a la dirección www.sri.gov.es. Una vez allí, seleccionar la pestaña SRI en línea y dirigirse a la pestaña de anexos y dar clic en anexos y gastos personales. Posteriormente, pulse en la opción registro de cargas familiares y en la ventana que se despliega a continuación debe ingresar el número de cédula de las cargas, sean hijos o cónyuges. Si este es el caso, el registro es automático. Sin embargo, si son sus padres, ellos deben realizar procesos adicionales. Va a quedar en pendiente hasta que uno de nuestros padres debe ingresar con su cédula y su clave a la plataforma del SRI y aceptar. Una vez aceptado, ahí podemos hacernos uso de nuestra carga como nuestros padres. Recuerde que la deducción del impuesto a la renta debe efectuarse antes del 29 de febrero para acceder a beneficios tributarios. La recomendación más importante que nunca dejemos al último día. Informó Álvaro Terán. Y presta atención a esto, la Policía Nacional lanzó una oferta de trabajo para cubrir vacantes en el Instituto Superior Tecnológico Policía Nacional. La institución requiere de docentes en varias carreras. Vamos a contarles los requisitos y de cuáles son. Veamos. Si usted es docente, la Policía Nacional lo está buscando. Tranquilo, no es para nada malo. Al contrario, la institución ha lanzado una oferta laboral para profesores civiles especializados en distintas áreas. La institución se encuentra en la búsqueda de docentes bajo la modalidad de servicios profesionales, sin relación de dependencia, por horas. Esto para enseñar en el Instituto Superior Tecnológico Policía Nacional, también conocido como ISUPOL. Según la entidad, el horario laboral arrancaría a las 4 de la tarde y se terminaría a las 10 de la noche. Preste atención porque hay 3 carreras que necesitan de docentes para que enseñen las siguientes asignaturas. En la carrera de investigación en accidentes de tránsito, usted podría aplicar para la materia de legislación vial, estudio de transporte, seguridad vial, estudio de las vías de circulación, medicina legal y unidad de titulación. En cambio, en la carrera de análisis delictual, las materias que están abiertas son redacción y difusión de documentos, interculturalidad, género y diversidades, gestión de seguridad ciudadana. Y finalmente, en la carrera de criminalística se necesitan docentes para dar inglés intermedio, física, anatomía y fisiología humana, incendio y explosivos, aspectos legales del peritaje, medicina legal, toxicología y química forense. Si usted está interesado, debe considerar cumplir los siguientes requisitos: poseer un título profesional reconocido e inscrito por la CENESID, con la especialidad de acuerdo al módulo o a la asignatura
carrera que usted elija, 3 años mínimo de experiencia en docencia superior, un alto nivel de compromiso y responsabilidad y finalmente una gran capacidad de trabajo en equipo. Si usted cuenta con todo lo antes mencionado, puede presentar su hoja de vida en la Oficina de Talento Humano del ISUPOL. Usted tiene un plazo máximo hasta el 23 de enero de 2024. Y recuerde que siempre debe señalar el o los módulos y las carreras para las cuales usted está aplicando. Informó Mía Sabeli Carrera. El presidente del Consejo Directivo del IES, Eduardo Peña, lanzará en los próximos días un programa de afiliación voluntaria para jóvenes entre 15 y 24 años. La propuesta busca ampliar la base de aportantes con una tarifa de $50 y captar 70,000 nuevos afiliados en el primer año que empezarán a aportar para su jubilación y tendrán cobertura médica y dental. La iniciativa busca paliar uno de los problemas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que cada vez tiene menos afiliados activos y más jubilados. La segunda fase de la encuesta de desnutrición crónica infantil sigue efectuándose en varios puntos del país. Las autoridades indicaron que se tiene previsto culminar el proyecto en este julio del 2024. En el Ecuador, 2 de cada 10 niños menores de 2 años de edad tienen desnutrición crónica infantil. Las cifras levantadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC durante el 2023 registraron la situación complicada en la que este grupo poblacional se encuentra. Tenemos ya 4 ejes en los que vamos a trabajar. Una de esas es convertir a la desnutrición crónica infantil en política de Estado, justamente para que no dependa de quién viene al gobierno y sea una lucha de todos. La segunda fase de la ENDI, o Encuesta Nacional sobre la Desnutrición Infantil, sigue desarrollándose a escala nacional. Bajo un análisis técnico, las brigadas del INEC visitan los hogares y estos realizan un tamizaje integral para conocer la condición en la que se encuentra el menor. Desnutrición crónica infantil es estar muy chiquito para la edad. Pero no solamente se soluciona con dar buenos alimentos, sino que también debemos consumir agua de buena calidad, los niños tienen que asistir a los centros de desarrollo, tenemos que llevar a nuestros niños a vacunarnos. Además, los funcionarios también realizan un análisis del agua del consumo del hogar encuestado. Explican las autoridades, sirve para conocer el tipo de agua que llega al domicilio. De acuerdo a los resultados de la última encuesta, es Sierra Central, tenemos históricamente Chimborazo, Cotopaxi, también en la costa tenemos Santa Elena. Son temas históricos que están explicados obviamente también por temas relacionados con la pobreza estructural. En esta ocasión, doña Paulina y su hijo Joaquín recibieron la visita de los encuestadores. Ella destacó que las pruebas realizadas le brindan una seguridad sobre el desarrollo de su niño. Tal vez nosotros los padres, como por salir a trabajar, descuidamos de nuestros niños y dejamos a cargo de nuestros padres o encargados. Entonces, la verdad, no sabemos de la alimentación de nuestros niños. Entonces, me parece esto muy bueno, porque así ya nos autoeducan a nosotros. Las autoridades indicaron que los resultados de esta encuesta permitirán generar políticas públicas para prevenir y disminuir la desnutrición crónica infantil en el Ecuador. Tenemos 278 parroquias priorizadas altas. Están muchas basadas en Sierra Centro, otras tenemos en la costa, mayormente en Santa Elena, Durán, Guayaquil. Los resultados completos serán entregados en julio de este año y de la mano de la encuesta se trabaja en campañas educomunicacionales para concientizar sobre la importancia del cuidado nutricional de nuestros niños. Informó Mauricio Sánchez. 3 provincias y 2 cantones mantendrán las clases virtuales como medida de seguridad ante el conflicto armado interno. Las instituciones educativas del resto del país retornarán a la presencialidad con algunas excepciones, entre ellas si los establecimientos se encuentran en un rango de 2 kilómetros cercanos a un centro penitenciario. Este lunes 22 de enero los estudiantes retornan a las clases presenciales, excepto en 3 provincias y 2 cantones del país. Así lo informó el ministro de Educación, Daniel Calderón. Las provincias de Guayas, Esmeraldas, Los Ríos y los cantones Pedernales y Quito. Tampoco retornarán a la presencialidad aquellas instituciones educativas que se encuentren en una zona de peligro, además de aquellas que están siendo utilizadas por la fuerza pública. Es decir, que se encuentren a un radio de 2 kilómetros, de hasta 2 kilómetros de centros de privación de la libertad y centros de adolescentes infractores. Y finalmente, las instituciones educativas fiscomisionales de las Fuerzas Armadas
que se encuentran actualmente ocupadas por personal militar y de seguridad. La decisión, según el secretario de Estado, se la tomó bajo un minucioso análisis técnico que recomendó que estas zonas deben mantenerse en la virtualidad para precautelar la integridad de los estudiantes y docentes ante la ola de violencia que vive el país. Las instituciones localizadas en territorios con alta recurrencia de eventos delictivos o peligrosos. Esto es información que nos facilita la Policía Nacional, donde se determina cuáles son estas zonas, y en esas zonas nosotros hemos determinado no regresar a la presencialidad. Desde la Unión Nacional de Educadores UNE señalan que se acogen a la medida, y es que previamente habían solicitado el retorno progresivo a las clases presenciales. Sin embargo, exhortan para que se garantice la seguridad. Los planteles educativos que van a regresar a la presencialidad deben también tener protocolos, mecanismos de seguridad. Recordemos que están provincias que días atrás tenían altos índices de violencia, Santo Domingo, El Oro, por señalar unos casos. Ante ello, el ministro resalta que se ha coordinado entre los distritos de educación y la fuerza pública las acciones necesarias para la seguridad de la comunidad educativa. Corredores seguros, monitoreos permanentes, patrullajes y demás, para que estas instituciones puedan regresar de las maneras más segura. Finalmente, Calderón indicó que el próximo miércoles, de acuerdo al monitoreo, se anunciará si más instituciones educativas se suman a las clases presenciales o se ratifica la virtualidad. En Quito informó Adriana Rojas. Y con el objetivo de prevenir posibles ataques terroristas, varias universidades ecuatorianas han incorporado nuevos protocolos de prevención y seguridad ante acciones criminales, como han adecuado los espacios, qué reacción deben tener los estudiantes, cómo actuar los profesores. Vamos a contarles un poquito. Las universidades ecuatorianas no están dispuestas a lamentar pérdidas de vidas a causa de ataques terroristas. Para ello han incorporado rigurosos protocolos de seguridad para estudiantes, docentes y visitantes. Ahora que vamos a regresar, es importante que construyamos estos planes de autoprotección pensando justamente en estos escenarios: control de ingresos, cámaras de videovigilancia, control del personal, utilización de las tarjetas para saber quién entra y quién sale, y también, obviamente, revisión de vehículos. Las casas de estudio que volvieron a la presencialidad han dispuesto mayores controles a través de cámaras y agentes de seguridad. He visto que se han puesto a revisar las maletas y me parece bien, porque pueden que lleven ahí cosas que, no sé, artefactos explosivos. Las personas que ingresan tienen que de ley dar su identificación y siempre revisan maletas. Expertos aseguran que más allá de estas medidas de contención, las universidades deben impulsar una cultura de prevención ante crisis y desastres. Que los estudiantes se retiren de ventanas, que no se acerquen a puertas, que eviten tomar fotografías, hacer videos, que se escondan o se protejan tras columnas de cemento. Estudiantes y maestros se comprometieron a acatar las nuevas disposiciones, pero también esperan que éstas cuenten con el acompañamiento de las fuerzas del orden. A pesar de que, digan las autoridades que tienen que seguir el ritmo del país, no se puede, la verdad. Sí, seguimos con temor. Que haya más control, que estén más presentes aquí, para que nosotros también tengamos esa seguridad, para nosotros igual poder movilizarnos aquí adentro de la universidad. A estas sugerencias también se suma la de verificar la información recibida con el objetivo de combatir las noticias falsas que generan conmoción y miedo. Informó Álvaro Terán. La afectación de la educación virtual en el proceso de aprendizaje es innegable, señalan los expertos. En nuestro país, el sistema educativo se desarrolla entre la presencialidad y la virtualidad, provocando desfases en el conocimiento. En un mundo cada vez más digitalizado, la educación virtual se ha convertido en una herramienta fundamental para el proceso de aprendizaje. Sin embargo, en los últimos tiempos esta modalidad ha enfrentado diversos desafíos que han afectado significativamente la calidad y eficacia del aprendizaje a distancia. Así lo destaca la psicóloga Erika Calvo Piña, quien señala que la falta de interacción física han llevado a niveles elevados de agotamiento, disminuyendo la concentración y el rendimiento académico. No podemos homologar la educación virtual con la educación presencial,
porque la educación presencial nos da herramientas al docente para poder ir sorteando todos los factores que puedan influir en el aprendizaje de los estudiantes y poder apoyarlos, lo que en virtualidad se limita mucho. Muchos estudiantes no poseen un acceso adecuado a dispositivos electrónicos y a una conexión a Internet estable. Otro aspecto crítico es la fatiga digital experimentada tanto por estudiantes como por docentes, señala la experta. Regresamos un poco a este sistema unidireccional en el que el docente imparte el conocimiento y el estudiante únicamente lo recibe, porque no se pudo contar con el conocimiento y probablemente incluso muchas instituciones con las herramientas tecnológicas que nos permiten tener interacción con el estudiante a través del computador. La desconexión emocional entre estudiantes y profesores ha generado un ambiente menos propicio para la participación activa y la resolución conjunta de problemas. Sí, el haber retrocedido a esta unidireccionalidad nos limitó mucho en poder acceder a aprendizajes autónomos, colaborativos, en el cual tanto docentes como estudiantes puedan interactuar de forma igualitaria y de esta manera acceder al conocimiento a través de la experiencia. A pesar de estos desafíos, es importante destacar los esfuerzos que hacen las instituciones educativas y los docentes por adaptarse a esta nueva realidad, informó Miguel Ángel Bedoya. En Esmeraldas, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas lograron la captura de un semisumergible. Este navegaba a 32 millas náuticas de la costa ecuatoriana con 162 bultos de droga en su interior. Las autoridades también detuvieron a 3 personas de nacionalidad colombiana que tripulaban la nave. La operación fue efectuada por personal de la Armada del Ecuador y Policía Nacional, mismos que fueron alertados por las autoridades colombianas que a 32 millas náuticas se avisoraba un navío en aguas ecuatorianas y emprendieron su búsqueda. En este operativo se logró la incautación de un semisumergible de bajo perfil en el que estaría al interior de sustancias sujetas catalogadas a fiscalización. El semisumergible de fabricación artesanal tenía una longitud de 18 metros de largo y 4 de ancho. Era tripulado por 3 hombres y llevaba en su interior 162 bultos de droga. Un total aproximado de 3.5 toneladas que luego de haber realizado la prueba preliminar homologada dio positivo para clorhidrato de cocaína. En este tipo de embarcaciones que son construidas de manera artesanal, se estaba transportando 3 sujetos de nacionalidad extranjera, los mismos que corresponden a los nombres de Arlín G, José C y Víctor O. Según las autoridades, la droga estaba valorada en $50 millones. Hoy se ha dado un golpe contundente a las organizaciones delictivas, a los terroristas. En lo que va del año, este es el segundo golpe de este nivel. Recordemos que hace una semana nosotros cerca de las aguas de la zona económica exclusiva de Galápagos ya hicimos una captura de este mismo estándar, de 3 y pico de toneladas. Además, los uniformados indicaron que los detenidos son de nacionalidad extranjera y se iniciaron las investigaciones necesarias para conocer a quién pertenecía el cargamento y cuál era su destino. Informó Mauricio Sánchez. Y al retornar vamos a contarle que el Papa Francisco oró por la paz en nuestro país. Al retornar le tenemos los detalles de esta y otras informaciones. 7:53. Cambiamos de tema. Un joven de 16 años murió ahogado en las aguas del río Jubones en la provincia de El Oro. El menor había llegado en compañía de unos amigos y jugaba a la orilla del río cuando resbaló y cayó. Equipos de socorro buscan el cuerpo del adolescente. Fue en el sitio La Iberia, jurisdicción del cantón Machala, donde ocurrió la tragedia. Allí, en el río Jubones, fue donde desapareció el adolescente Elkin Soto, quien jugaba en la orilla junto a unos amigos. Los amiguitos cuentan que han estado allá jugando. Y ahí han estado jugando, se ha ido resbalando y lo coge la corriente y se ahoga. Y él le coge el remolino y lo hunde para abajo y de ahí no salió más. La desesperación se apoderó de los compañeros, quienes no sabían nadar. Por tal motivo nadie se metió en su ayuda, solo se limitaron a gritar pidiendo auxilio. Claro, y como eran un grupo de 4 amiguitos y por salvarse ellos también, no meterse, lo han dejado que se hunda hasta que el chico de arriba ha visto
asaltado a cogerlo, pero ya fue demasiado tarde. Según los familiares, desde la tarde del sábado 20 de enero que ocurrió la tragedia, han pedido ayuda, pero los organismos de socorro han limitado la asistencia de recursos. No hay ayuda de nada. Dicen que por la guerra, que están en guerra, no quieren venir nadie quiere venir. Justamente hay un equipo de 8 bomberos especialistas en búsqueda en este campo. Se ha hecho ya un barrido por todas las laderas del río, alrededor de unos 5 kilómetros podríamos indicar. Elkin tenía 16 años y según los amigos habían venido en bicicleta desde el barrio El Bosque, sector 1 de Machala. Se conoció que el adolescente tampoco sabía nadar. Hay mucha angustia y desesperación en los familiares y amigos. Hasta el cierre de la nota aún no hallaban el cuerpo del adolescente. Informó Richard Ceballos. Vamos a retornar con el primer noticiero de la comunidad. Hay delincuentes en el sector del Camán, actúa con violencia en los robos y asaltos que son el pan nuestro de cada día. Ya les contamos, una pausa, ya venimos.